Pueblo. Así es, José, y justamente hablando de defensor del pueblo, ahora vamos a dialogar con otro candidato a defensor del pueblo, vamos a dialogar con el doctor Leonardo Ezequiel Álvarez Pedrini, quien reside en Las Breñas. Hola Leonardo, muy buenos días, Federico y Josías, tenemos el gusto de saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Estoy muy Gracias. agradecido por la oportunidad que me dieron, más teniendo en cuenta que son tantos postulantes, pero bueno, es una realidad que hay pocos postulantes que somos del interior, así Claro. que estoy muy agradecido por esta entrevista. Bueno, los agradecidos somos nosotros, Leonardo. ¿Qué te motivó para postularte? Bien, mi motivación para la postulación para ocupar el cargo de defensor del pueblo nace básicamente en una iniciativa personal más que nada para tomar, como ya lo decía ayer, ya adoptar un rol institucional. Uno dice a veces, uno como abogado, ve la problemática diaria de todos los problemas que tienen los chaqueños, por ejemplo, en los consumidores, la familia en sí, las mujeres, los niños, los adolescentes. Y uno a veces piensa que quizás no basta con adoptar el rol de abogado, sino que también eh, está bueno tomar la iniciativa para ocupar un cargo ya institucional, como es el caso del defensor del pueblo. El defensor del pueblo, como ustedes saben, tiene una función que es justamente la de velar por los derechos de los ciudadanos. En este caso, ¿cierto? El defensor del pueblo de la provincia del Chaco debe velar por los derechos y garantías, ya sean individuales o colectivos, de los ciudadanos del Chaco. Es en este punto donde yo pienso que, es más, estoy convencido de que soy apto, tanto moral como éticamente, para ocupar el cargo. Doctor, soy Josías. Quería, bueno, primero también sumarme al agradecimiento con Federico del programa por charlar con vos, por disponer tu tiempo. Y hablando específicamente de tus motivaciones a aspirar a un cargo institucional, ¿qué fue lo que notaste en Las Breñas? ¿Qué fue lo que notaste en la provincia o en la nación que te generó, no, algo tiene que ocurrir y yo puedo ser un factor o una herramienta, un actor importante en este cambio de la provincia, en este cambio de Las Breñas o en este cambio de la nación? ¿Qué te motivó a animarte específicamente? Por ponerte un ejemplo, yo me acuerdo cuando quería ser abogado, me acuerdo que el camión de residuo no pasaba siempre por casa, y yo decía cuando era niño, un día voy a trabajar para que el recolector de residuos pase siempre por casa, y de ellas fueron unas primeras motivaciones, tal vez infantiles a mi modo de entender de esa época, pero quería un cambio social. Si hay algún hecho que te haya marcado para que vos te hayas prestado a esto. Bien, si bien los hechos son variados, son muchos los hechos, como te vuelvo a repetir, los hechos los vivimos todos los días, los abogados es más, y en ocasión de esta pandemia, esos hechos incluso se agravaron aún más, lo vemos todavía más agravados. Vemos que la justicia trabaja poco, la verdad que si bien hace unos intentos que son buenos intentos, pero vemos como en la parte judicial, en la parte digital, la plataforma digital, se forma un cuello de botella con todas las medidas cautelares que metemos los abogados en cuestiones de familia. Más que nada, yo creo que el defensor del pueblo debe tomar una medida que sea, medidas, mejor dicho, perdón, que abarquen que salven, que intenten salvaguardar la integridad de la familia, pero más que nada de las mujeres y niños. Con respecto a lo que me decís, sí, yo soy de Las Breñas y yo noto que el defensor del pueblo, si bien vuelvo a repetirlo, es un cargo excepcional, es un cargo extraordinario, pero vemos que es estático, vemos que no se mueve de la oficina de resistencia. No, yo lo que planeo hacer, mi propuesta es que sea dinámico, que sea ágil, que sea efectivo, pero más que nada que abarque a todos los pueblos de la provincia. Yo creo que va por ahí la cuestión, de que el defensor del pueblo no se quede solamente en Resistencia o en Barranqueras o en lo que sería las grandes ciudades, sino también abarque los pequeños pueblos, que así como vos decías también,
tenemos por ahí problemáticas que son un poco más pequeñas, o por ahí pueden tildarse de un poco más insignificantes, Claro. pero que también son problemáticas y que también requieren la solución del defensor del pueblo, requieren la intervención del defensor del pueblo. Doctor, ¿cómo considerás que se está administrando la pandemia en la provincia del Chaco? Sabiendo que el bien jurídico que se está resguardando, sobre todo en primer lugar, es la salud pública, hay otros derechos constitucionales que son básicos, el derecho a trabajar, a abrir tu negocio, a tratar de transitar, cumpliendo todos los protocolos, pero estamos viviendo cuarentenas estrictas, muy largas. Sí, es un hecho que, por ejemplo, en Las Breñas, el pueblo donde yo vivo, si bien no tenemos ningún caso positivo hasta ahora, pero la cuarentena es estricta, por lo tanto, se podrán imaginar laboralmente el impacto que tiene. Pero no solamente eso, no solamente laboralmente, sino también el acceso a la justicia que tanto necesitan los chaqueños, tanto necesita la población. Se ve obviamente afectada por esta cuestión, que es una cuestión extraordinaria, obviamente, que no sucede muy pocas veces en la historia de la humanidad, pero que notamos que tuvo un efecto negativo en todas estas cuestiones. Si bien sí, como siempre digo, mientras haya vida hay oportunidad, pero también notamos que sí, que hay gente que se arriesga a ir a trabajar porque no le alcanza para llegar a fin de mes, obviamente absorbiendo lo que es estas cuestiones quizás negativas de la salud, de que uno se expone su salud, no solamente su salud, también expone la de sus familiares, pero por eso creo que son cuestiones que desde la Defensoría del Pueblo, porque no es algo que se va a ir de un día para el otro, esto es paulatino, se va a ir resolviendo la cuestión de la pandemia, y por lo tanto yo creo que la función del Defensor del Pueblo es ver la forma en que se reanudan las actividades, pero siempre salvaguardando, como decíamos, el interés de todo el pueblo, que es la salud, ¿no? ¿Alguna propuesta, doctor, con respecto a los niños, a los adolescentes? Bien, yo tenía una propuesta con respecto a los adolescentes. Vemos en la actualidad que ya no es tan fácil conseguir trabajo. Quizás, para que la gente lo entienda, hoy en un supermercado como mínimo te piden como mínimo ciertos requisitos como es terminar el secundario. Vemos que por ahí tampoco no hay la suficiente capacitación, o las empresas no dan la suficiente capacitación, pero a la hora de tomarte en un empleo te lo piden. Yo creo que por ahí va la mano. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer jornadas de capacitación, o bien que lo hagan las empresas, y también llegar, ¿cierto?, para que el Defensor del Pueblo debe llegar a los jóvenes. Yo creo que esa es mi impronta, mi juventud. Yo tengo 29 años, como todos saben, y yo veo la problemática que tienen los jóvenes, no solamente los jóvenes que no son profesionales, sino también los jóvenes profesionales. Muchos jóvenes profesionales hoy en día les cuesta conseguir trabajo, y es una realidad. Hay que facilitar la inserción, no solamente también de los jóvenes profesionales, sino, como también decía ayer en la entrevista para la Defensoría del Pueblo, sino también las personas transgénero y también las personas que tienen una capacidad restringida. Yo creo que, como decía, la capacitación en este caso, y también el acceso, mayor acceso y mejor acceso a la educación, es primordial para asegurar mejores y más puestos de trabajo para los chaqueños. Te llegaron, perdóname una pregunta, Federico, doctor, ¿le llegó alguna propuesta de formar parte de algún partido político? No me llegó ninguna propuesta, pero yo lo que sí, yo formo parte de merenderos, colaboro con merenderos, pero no formo parte de ningún partido político. Creo, y lo vuelvo a repetir, quizás alguno me escuchó ayer también en la entrevista, eso es un factor fundamental a la hora de elegir o de cubrir el cargo de Defensor del Pueblo. Que el Defensor del Pueblo no debe estar ligado a ningún partido político. Si bien sí, el Defensor del Pueblo es un cargo político, yo creo que es ahí donde también los jóvenes, vemos que los jóvenes están un poco desanimados con la política, pero yo también creo que hay que formar espacios de participación en donde se motive a los jóvenes
a volver a creer en la política. No desde el modo de adoctrinarlos con respecto a algún partido político, sino que vuelvan a introducirse a la política, vuelvan a tomar la iniciativa. Así como yo quizás, así como decía, tengo 29 años y me presenté, en este caso, para Defensor del Pueblo, y yo creo que sí tuve una fuerte iniciativa de decir, esto es lo que tengo que hacer, y me presento. Pero yo creo que hay muchos jóvenes que tienen las ganas de hacer el bien, pero por ahí se desaniman un poco cuando ven la realidad política que vive nuestro país y que también vive el Chaco, ¿no? Diferentes cruces entre un partido y otro, pero yo creo que no hay que perder la fe en la política. Álvarez, no, yo le quería preguntar sobre el punto que estaba tocando recién al respecto de los jóvenes y el acceso a la educación. Hoy por hoy es fundamental tener acceso a Internet para poder educarse debido a la pandemia, ¿no es cierto?, y al distanciamiento social. Y hay al respecto muchos legisladores, ya sean en el ámbito nacional como provincial e incluso en el ámbito municipal de la ciudad de Resistencia, el legislador Volati, proponen que las tarifas sean bajas o incluso que sea gratuito el servicio de Internet y de telefonía celular, sobre todo para los jóvenes que están estudiando o para las personas que necesitan para trabajar esta herramienta. ¿Usted comparte esta visión? Exactamente, sí, la comparto. Es más, es también uno de mis proyectos. Por ahí quizás ayer no tuve la oportunidad por la cantidad de minutos que uno tiene como límite, pero sí también es uno de mis proyectos. Primero, que las empresas mejoren la calidad que brindan con respecto al servicio que brindan. En este caso es el de Internet, ¿cierto? Que abarque más. Y que también las tarifas sean sociales. Las tarifas tienen que ser sociales. Porque vemos el caso de una mujer que tiene 4 hijos y tiene solamente un celular. Y tiene que hacer a veces, no muchas veces, pero a veces también hace lo que es esta charla por Zoom, y si esta persona que carece quizá de los medios para tener o un mejor servicio de Internet o tener otros móviles más o una computadora, vemos cómo se le dificulta, no solamente a ellas obviamente, sino también a los niños, el acceso a la educación. Yo creo que es ahí también donde hay que hacer un hincapié y hay que tratar de llegar a un consenso con las empresas para lograr tarifas más sociales, y también que sea un servicio mejor, que se mejore el servicio, la calidad del servicio. Quizás no es el caso de Resistencia, pero en el caso de los pueblos más chicos como son Las Breñas, Corzuela, Campo Largo, Aviateray, por nombrar uno de los pueblos que son tantos del interior, se nota la poca calidad del servicio, y que quizás a veces uno cuando lo necesita, no solamente, como vuelvo a decir, los estudiantes, sino también los trabajadores, que no le queda otra que trabajar desde casa, vemos como en momentos quizás decisivos de su trabajo, el Internet falla y no puede pasar. Claro. Álvarez, una consulta ahora saliendo un poco de lo que sería lo referido al Defensor del Pueblo, pero sí referido a su zona y a algo que afecta a gran parte de nuestro Chaco productivo, que es la sequía. ¿Cómo está la situación en Las Breñas? Bien, si bien en la sequía Las Breñas tiene un historial muy irregular. Las Breñas como la zona también. Vemos que hay épocas de sequía y en estos casos últimamente hemos tenido una inundación bastante preocupante, que complicó bastante a los productores de la zona. También yo creo que desde esa hay que encontrarles hay que ver una vía para que los productores puedan recuperarse, porque todos sabemos que los productores son el alma del pueblo, son los pulmones del pueblo, mejor dicho, son los que hacen andar la maquinaria. Y vemos que la última inundación, la verdad, fue catastrófica a nivel regional, a nivel zonal acá de Las Breñas, Charata, Corzuela. Vemos cómo lentamente se va acomodando la situación, pero yo creo también que los productores necesitan un empujón para por lo menos mantener o bien tener vías para mejorar la producción en los años venideros. Esperemos los años venideros no sean tan irregulares, que haya sequía un tiempo y después inundación, sino que se mantenga. La verdad que sería buenísimo no solamente para los productores de forma particular,
sino también para la provincia y seguramente para la nación. Leonardo, estamos llegando al final del programa, pero te agradecemos de corazón por haber aceptado dialogar unos minutos con nosotros. No, de nada, muchas gracias a ustedes. La verdad que no solamente hoy en esta entrevista y ayer también en la entrevista para cubrir el cargo de defensor del pueblo me estaba representando a mí mismo, sino yo creo y confío que también me estaba representando a tantos jóvenes profesionales que, como decía hoy, tienen muchas ganas de hacer el bien, tienen ganas de cambiar la situación actual. Solamente quizás les falta esa motivación que los políticos deberían empezar a darles a los jóvenes, para que cada vez más jóvenes se involucren en la política y también haya una renovación, haya un recambio. Yo, en mi caso, yo soy una persona que trabaja de forma incansable. Yo estoy convencido de que no solamente ética y moral, como decía hoy, sino que también teniendo en cuenta mis aptitudes, que es la lealtad y la honestidad, yo creo que soy una persona que podría ocupar el cargo de defensor del pueblo. Yo creo que relleno el perfil que están buscando para cubrir el cargo de defensor del pueblo. Una vez más quiero agradecerle a ustedes por el espacio y bueno, veremos los resultados ahora de la elección. Muchas gracias, doctor, te agradecemos por su tiempo. No, de nada, muchas gracias a ustedes nuevamente y estoy para lo que dispongan. Y te deseamos éxitos también, Leonardo. Hasta luego.